Pero generalmente cuando hay una sobreventa tan extrema, luego viene un rebote. Entonces es muy probable que ahora vayamos a un rebote de corto, medio plazo, de que la compra y las compras están empezando a entrar. ¿Y por qué están empezando a entrar las compras? Porque puede haber ese tiro en alza, porque el dinero institucional está otra vez metiéndose en las bolsas. Vemos que aquí cambia esa tendencia y vuelve a subir. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Vamos a comentar si hay rebote en el mercado, hasta dónde puede llegar, en función al análisis propio, más otros análisis que he ido leyendo, algunas acciones también que están por ahí en el ojo de muchos analistas y que yo pues he tenido también la deferencia de mirarlas y los vamos a comentar juntos. Pero más allá de eso, y lo había anunciado también a través de mis redes sociales, quería comentaros cómo veo la situación de los mercados. Sabéis que os he estado diciendo últimamente que veía que había mucha sobreventa dentro de los principales índices. Hablo de Wall Street y de los principales índices europeos, sobre todo el DAX también alemán. Y con esta situación de una sobreventa extrema, estábamos ya planteando que podía haber un rebote en las bolsas. Y como digo, especialmente en el mercado de Estados Unidos y también aquí. En Europa, que es verdad que, por ejemplo, si nos centramos en el IBEX va a otra película diferente, pero precisamente esta mayor restricción monetaria esperada por parte del Banco Central Europeo, pues a un índice que está muy bancarizado, evidentemente le está pesando mejor que a otros índices que están menos bancarizados, es decir, menos expuesto a bancos, como es el caso del selectivo español. Mi visión de tendencia de largo plazo o mi esquema teoría de tendencia a largo plazo no se ha movido. Creo que estamos dentro de un mercado que puede ir más a la baja de cara al largo plazo, porque veo difícil que se evite una recesión o por lo menos un aterrizaje suave de la economía, y con eso pues evidentemente los niveles en el SP500 del 3800 son muy cuestionables. Pero mientras, en el corto medio, sí que puede haber un rebote o continuidad al rebote que ya se ha mostrado, y voy a ello. Estas son las expectativas de inflación. Las expectativas de inflación midiéndolo sobre todo con los bonos de Estados Unidos. Ha caído muchísimo. Esto al final lo que se está descontando aquí en este gráfico en el mercado de bonos es que estamos ya alcanzando el pico de inflación, con lo cual esto termina traduciéndose en optimismo de cara al inversor de corto plazo y del escenario. El escenario ya ha descontado unas subidas de tipos de 50 puntos básicos por parte de la Reserva Federal, incluso se llegó a descontar en parte varias sesiones que podía producirse una subida de tipos de 75 puntos básicos, que era muy agresiva y eso iba a dilapidar mucho el crecimiento de Estados Unidos. Y ahora lo que estamos viendo es que se ha relajado esa sensación y que el pico de inflación, al poderse alcanzar en no mucho tiempo, probablemente ya se haya alcanzado en Estados Unidos, pues ahora esa tendencia de inflación a la baja hasta llegar a un suelo de por lo menos el 5, 4 y ya veremos si el 3 y va en esa tendencia descendente abrupta. Tengo dudas de que eso pueda pasar, pero parece que es el escenario que los expertos dan como más probable. Y por seguir con el análisis fundamental de por qué creo que llega el rebote ya, que lo que hemos visto en el día de ayer y lo que estamos viendo ya de un poquito más pausa puede tener un poquito más de continuidad, cuando en los primeros 100 días de mercado se produce una caída tan intensa como la que hemos visto este año, que es superior al 16%, generalmente el resto del año se dan rentabilidades positivas. Por ejemplo, en el 32 hubo una rentabilidad del 37,6%. Hay otros años que ha sido más suave, más plana, del 3,3%, por ejemplo, en el 1962. Pero generalmente cuando hay una sobreventa tan extrema, luego viene un rebote. Entonces es probable, muy probable, que ahora vayamos a un rebote de corto, medio plazo, y esperemos que pues eso, que se suavicen un poco las expectativas. Y por seguir con esta teoría, lo que os decía de la sobreventa tan fuerte que se ha generado. Sobreventa es indicador generalmente de compra, como vemos en el indicador Bull and Bear, que además da nombre a este programa. Bull and Bear se está mostrando señal fuerte de compra. El indicador Bull and Bear no ha fallado nunca. Este indicador de Bank of America está en 0,6, que entre 0,6 y 1,5 es señal de fuerte compra en los mercados, y ahora está, vamos, prácticamente la flecha está ya en compra extrema de sentimiento negativo bajista, que luego, por teoría contraria, esto ya sabéis que funciona con el rebote, ¿no? Entonces es un indicador a tener en cuenta. Como os digo, nunca ha fallado en la historia. Desde que existe este indicador jamás ha errado. Y pues otra cosa que sumar más para pensar en este rebote, que este rebote puede tener algo de entidad para luego, yo creo que esa tendencia bajista sí que seguir de fondo. Bueno, otro indicador más, como decía por aquí, por no enredarme más, de que, pues eso, básicamente, de que la compra
y las compras están empezando a entrar. ¿Y por qué están empezando a entrar las compras? Porque puede haber ese tirón al alza, porque el dinero institucional está otra vez metiéndose en las bolsas. Y no lo digo por decir, lo digo porque os voy a enseñar otro siguiente gráfico, que es esto, básicamente. Los flujos de fondos, por primera vez en 7 semanas, van a la renta variable, es decir, a los mercados. Otro indicador de que han aprovechado estas caídas, esta sobreventa extrema, para entrar y buscar el rebote. Cada vez hay más indicadores que apuntan en esa dirección. Por eso tengo esa teoría, ese análisis en base a lo que estoy viendo por bancos de inversión, redes y analistas y, bueno, búsqueda propia que estoy haciendo para pensar en ese escenario de rebote. Vale, mirad, este es el gráfico del Russell 2000, que es el índice que incorpora a compañías de tanto pequeña como mediana capitalización dentro del mercado de Estados Unidos. Cotizan muchísimas, ¿no? Empresas que en algunos casos por capitalización podrían estar dentro del IBEX 35, por ejemplo, pero que en Estados Unidos, como es un mercado más denso, más de large caps y bueno, capitalizadas grandes, pues una capitalizada media en Estados Unidos podría ser una capitalizada grande en el IBEX 35. Trazando un poco retrocesos de Fibonacci y viendo el comportamiento del índice del Russell 2000, que muchas veces anticipa lo que puede hacer el Nasdaq o lo que puede hacer el S&P500, muchas veces no quiere decir que lo haga siempre, ¿vale? Pero hay veces que se ha producido ese patrón. No quiero decir que esto se vaya a producir ahora. Veíamos que aquí cotizaba en un lateral en torno a máximos, despuntó a máximos en el mes de noviembre del 2021 y luego se ha producido una caída superior al 30 y tantos por ciento, 30 y algo por ciento. Y esta caída vimos aquí que empezó a atisbar un cierto suelo. Y además he leído varios analistas técnicos estadounidenses que también miraban esa posibilidad que se está produciendo, ¿no? Vimos cómo quebró las medias móviles a la baja por aquí y que superó el 0,618 de Fibonacci, ¿no? Por el retroceso de Fibonacci, que como sabéis esto es bastante matemático y generalmente el 0,618 es una referencia clave que lo vemos por aquí y este es el nivel. Esa zona vemos, y si lo vamos agrandando, que aquí cambia esa tendencia y vuelve a subir por encima de la media con relativa fortaleza dentro del gráfico. Entonces nos puede estar enseñando esa señal de rebote, efectivamente. Yo creo que es posible o hay probabilidades, viendo otros análisis, de que después de esta subida pues o suba un poquito más y vaya haciendo una figura tipo esto. Es un escenario, esto es una hipótesis sin más, pero es probable que nos lleve hacia esa zona, ¿no? De los 1947 puntos, lo que es el Russell 2000. Si nos vamos al S&P500 está rebotando con mucha fuerza y vemos que ha cumplido bastante con los niveles de Fibonacci, ¿no? Mi escenario de largo plazo, sabéis que es que probablemente nos vayamos a una zona tan comprometida como esta, lo cual sería perder los 3.800 puntos, que está justo calcado en el 0,382 de Fibonacci, de la subida desde la pandemia, y es el nivel a vigilar. Además, fijaos que se ha frenado justo aquí. Es que es matemático, es que se ha frenado justo en ese nivel de Fibo, ¿no? Está rebotando con muchísima fuerza. Además, fijaos cómo está el indicador RSI, que seguramente se vaya para abajo, ¿no? Y volvamos a niveles de 3.900 o así. Pero esto nos está indicando que puede haber un rebote hasta los 4.196. Esto va a actuar de nueva resistencia al soporte anterior sobre los 4.180 y tantos, ¿no? Antes de este último ataque que hizo aquí, el índice de Estados Unidos, pero esto va a actuar de resistencia inmediata desde el punto de vista técnico y con ese escenario que os decía de la fuerte sobreventa que había, que es señal de fuerte compra a su vez por parte del indicador Bull and Bear de Estados Unidos, de Bank of America, perdón. Esto probablemente actúe de nueva referencia, con lo cual es posible que veamos o bien un ataque vertical aquí, lo cual va a indicar que otra vez se desajustan las volatilidades y que no va a tener una tendencia saneada, pero probablemente veamos otras sesiones más en las que pueda haber subidas leves y tal, y luego alguna caída, para buscar esta referencia de los 4.100. Los más optimistas que estoy leyendo hablan de esta línea que voy a trazar aquí, que también entra, por supuesto, dentro de las referencias de esa zona, ¿no? Entonces, la referencia sería, los más optimistas hablan de este nivel, desde un punto de vista más cauto, si estamos en un escenario de rebote, nos podemos ir a los 4.100, 4.150, 4.200, 4.300, si nos ponemos en un punto muy optimista. Y si se supera esta zona, es decir, esta zona, que voy a hacer un circulito también por aquí,
si esta zona de aquí actúa como referencia, resistencia clara dentro del índice de Estados Unidos, si esa zona termina superándose, quizá es que estemos cambiando el clima, ¿no? Y que no vayamos a un escenario de recesión y se esté reflejando en el gráfico. Ese escenario de no recesión y de, bueno, aterrizaje suave, enfriamiento de las políticas monetarias restrictivas y tal. Pero desde un punto de vista fundamental, lo lógico es que si sigue la restricción monetaria, si la inflación sigue corrigiendo pero no a niveles súper mega acelerados, y si vamos a un camino de desaceleración que ya se está reflejando en el consumo y que puede acelerarse de cara a los próximos meses, pues posiblemente los 4.300 serían como un techo, ¿no? Entonces, medio plazo, corto medio plazo, 4.300 con esa referencia. Claro, es que ahora tenemos al SP500 intradía en 4.100. 4.200 es que lo tenemos a tiro, es que está subiendo muy vertical. Con lo cual, lo lógico es que ante esta verticalidad, lo lógico, lo cual no quiere decir que a veces no, sino que muchas veces los mercados no reflejan toda la lógica. Entonces, lo habitual sería buscar un movimiento próximamente tipo así, que nos vayamos a caer un poco por aquí, para luego continuar esos rebotes, ¿no? Probablemente vamos a trazar escenario aleatorio, ¿no? Dentro de un marco de rebote de medio plazo. Entonces, vamos a irnos como a largo plazo. Para luego, a partir de aquí, ya de cara a un más largo plazo, dentro del escenario que yo manejo, que ya os digo, irnos a esto, ¿vale? O sea, esta sería un poco la referencia clara que tendríamos aquí sobre los 4.200, y si no supera eso y empieza a mostrar debilidades, pues entonces ya sí que nos vamos otra vez a cuestionar los 3.800 y más hacia abajo, ¿no? Que es que la pérdida de los 3.800 es la clave. Podría entenderse como una sintomatología más débil del mercado e ir a problemas mayores. Problemas mayores hablo de buscar el 0,618, ¿vale? De Fibonacci, que son los 3.100, 3.200 puntos. Esta zona de aquí que tengo marcada con dos circulitos. Y peor aún, a niveles que no veíamos desde marzo del 2020, marzo-abril del 2020, que es cuando fue lo peor de la pandemia. Muchos incluso dicen, no, si hay mercado bajista, nos vamos a ir aquí. Bueno, claro, y te van más atrás y dices, no, si hay mercado bajista nos podemos ir también a los 1.300 o nos podemos ir a los 1.800, no lo sé, ya eso es vaticinar demasiado. De momento vamos a fijarnos qué pasa en el corto plazo, y en el corto plazo probablemente ese rebote siga sirviendo. Incluso podemos ir a una consolidación, ¿no? En estas zonas. Podemos ir a una consolidación para luego a lo mejor hacer un semi-ataque a la zona de los 4.200 para luego ya descender a ciertos niveles, y luego ya veremos si sigue esa tendencia alcista de largo plazo, de muy largo plazo, o ya el mercado bajista se activa en el SP500 de manera clarísima, ¿no? Porque se ha activado desde un punto de vista técnico. El otro día hubo esa caída que ya se activó desde el punto de vista técnico, pero con menos estabilidad. Claro, es que fijaos, esta es la línea de tendencia del retroceso por Fibonacci, ¿no? Es que ha sido muy acelerado después de la pandemia el rally tan sumamente brutal del SP500. Claro, esto es impresionante. Entonces, bueno, esa es mi visión, básicamente, del mercado americano. No sé cómo lo veis vosotros, si tenéis algún comentario y si consideráis que este escenario es probable. Yo os digo que es mi valoración en base a otros análisis también, en base a mi criterio y a lo que estoy leyendo. Me puedo equivocar, claro está. Y si cambia el escenario, que ojalá cambie, que actúe en los 3.800 como referencia clara para luego buscar otro latigazo al alza. Ojalá que sea ese el escenario, pero yo creo que hay posibilidades de esto a medio plazo y luego 3.800 y irnos hacia acá. Así que lo dicho, pasad buen fin de semana, pasad buen lunes también, suscribíos o si así lo consideráis, y seguid el canal los que no lo habéis hecho para entrar al sorteo, y lo anunciamos el martes. Así que nada, os mando un abrazo muy fuerte, muy buen fin de semana, descansad mucho, cuidaos.